Hola a todos y bienvenidos a este emotivo video. Te invitamos a explorar la Esquina del Carmen en Caracas, un lugar sagrado donde la tradición, la historia y la espiritualidad se entrelazan para crear un santuario de devoción y protección. Descubre cómo generaciones han honrado las raíces familiares, la fe y la unidad en este rincón lleno de significado. Prepárate para sumergirte en un viaje de descubrimiento y conexión con el pasado, donde cada piedra cuenta una historia y cada imagen evoca un sentimiento de gratitud y esperanza. Comencemos. En la esquina del Carmen, en medio del ajetreo de la bulliciosa ciudad de Caracas, se encuentra un remanso de historia y tradición que ha perdurado a lo largo de los años. Aquí, en este rincón especial, las antiguas costumbres de tener un patrón o abogado de la casa han sido honradas y preservadas con devoción. Las familias que han habitado este lugar a lo largo de generaciones han mantenido viva la tradición de colocar sobre las puertas de los zaguanes retablos y bustos religiosos con el patrón de la casa, como una forma de protección y guía espiritual para todos los que entran y salen, en un acto de fe y gratitud hacia aquel que representa la salvaguarda y el amparo divino en el hogar. Entre todas las esquinas de Caracas, la del Carmen destaca como una de las pocas que aún conserva este hermoso legado del pasado. En su nicho resplandece la imagen de la Virgencita de los Escapularios, símbolo de pureza y protección, velando con su mirada benevolente sobre aquellos que la veneran. Caminar por la esquina del Carmen es como adentrarse en un mundo donde la espiritualidad y la historia se entrelazan, recordándonos la importancia de mantener vivas nuestras raíces y tradiciones. Cada paso en este sagrado lugar nos conecta con el pasado, nos invita a reflexionar sobre la trascendencia de la fe y la unidad familiar en medio de un mundo en constante cambio. Que la esquina del Carmen siga siendo un santuario de paz y devoción, un recordatorio que en medio del ajetreo de la vida moderna siempre podemos encontrar refugio y consuelo en la protección de aquellos que velan por nosotros desde lo alto. Que cada familia pueda encontrar en su patrón o abogado de la casa la fortaleza y la guía necesarias para transitar por la vida con fe y esperanza. Que perdure por siempre la belleza y la espiritualidad de la esquina del Carmen en el corazón de Caracas. En los rincones llenos de historia y tradición de Caracas, la majestuosa casa con sus dos entradas encierra en cada rincón un relato cautivador que nos transporta a una época gloriosa y llena de intrigas sociales. Imagina caminar por las vetustas puertas que marcaban la distinción entre la entrada de los cristianos y el paso para los nobles caballos. Una vez dentro, el zaguán se erige como el umbral entre la familia y la sociedad vibrante de la ciudad. Aquí, las formalidades y los negocios se entrelazaban en un ballet de jerarquías y cortesías. Se llegaba al zaguán y se cerraba el portalón. El visitante arreglaba su vestimenta y tocaba en el entreportón Ave María Purísima, y adentro, que ya se estaban preparando para recibir la visita, se contestaba sin pecado original concebida, y se abría la puerta. Los apoyos a los lados del zaguán ofrecían descanso a los visitantes, mientras esperaban su turno para adentrarse en la oficina del patriarca de la casa. En este espacio de transición, los huesos incrustados en el pavimento nos hablan del legado ancestral, aunque con la peculiar confusión de un curioso periodista americano. El zaguán, testigo de innumerables historias y encuentros, se revela como el corazón latente de la vida social en Caracas. Aquí se tramaban acuerdos comerciales, se resolvían conflictos políticos y se brindaba asistencia a los necesitados en un acto de caridad arraigado en las costumbres de antaño. La casa de mi abuelo Brígido Esteban en Barrio Unión tiene zaguán y cumplía con este relato al pie de la letra. Incluso tenía su imagen de la Santísima Trinidad sobre la puerta principal, muy distinta a la casa de mi abuelo José Santana, que no tenía zaguán.
Ahora mi pregunta es, ¿el pasillo en los apartamentos construidos a finales de la década de los 50 y en la década de los 60 es el sustituto del zaguán de las casas? Espero tu opinión en la cajita de comentarios. Al adentrarme en la esquina del Carmen a través de este relato, siento como si hubiera cruzado una puerta hacia un mundo donde el tiempo se desvanece y la historia cobra vida. La imagen de la antigua tradición de tener un patrón o abogado de la casa, transmitida de generación en generación con devoción, me llena de un profundo respeto por esas familias que han mantenido viva la llama de la fe y la protección espiritual. Caminar por estos vetustos rincones de Caracas, entre las puertas marcadas con retablos y bustos religiosos como símbolos de protección y guía, me transporta a un lugar donde la espiritualidad y la historia se entrelazan de manera única. La presencia de la Virgencita de los Escapularios, radiante en su nicho, me inspira un sentimiento de paz y protección que trasciende las palabras. La descripción del zaguán como un umbral entre la familia y la sociedad vibrante de la ciudad, donde se tramaban acuerdos, se resolvían conflictos y se brindaba asistencia con un acto de caridad arraigado en las costumbres de antaño, me hace imaginar el palpitar de la vida social y el legado de generaciones pasadas que resonaba en cada piedra y en cada rincón de este sagrado lugar. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. En Santuario de Tradiciones, la esquina del Carmen, nos sumerge en un mundo lleno de historia, devoción y raíces familiares, recordándonos la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones y honrar el legado de nuestros ancestros. A través de esta narrativa apasionada se resalta la belleza de la espiritualidad y la conexión con el pasado, inspirándonos a valorar las costumbres que nos unen y nos guían en un mundo en constante transformación. Que perduren siempre la fe, la historia y la unidad familiar en el corazón de nuestras vidas.